mismo, vamos a decir en algún momento, que la radiación electromagnética como onda cumple las propiedades de ondas y de partículas. Por eso se habla de una dualidad de comportamiento. Dicho en otras palabras, es como que tenemos una partícula que se mueve dentro de la onda. ¿Sí? ¿Por qué decimos que la luz y en general cualquier radiación electromagnética se comporta de manera dual? Enseguida van a ver reflexión y refracción de la luz. Cuando hablamos de reflexión y de refracción de la luz, parecería que la luz se comporta como corpúsculos, como partículas que se mueven en el espacio. Por eso se refleja y se refracta. Si ustedes tienen una pelotita, la pelotita tiene una cierta velocidad en el aire
Entonces, en definitiva, un electronvoltio no es más que 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Les recuerdo esto porque en atómica generalmente todo se expresa en electronvoltios y nosotros manejamos voluntariamente las vibraciones en joules y las cantidades energéticas. Bueno. Así como Balmer analizó la longitud de onda de la radiación emitida, considerando como base o como nivel energético fundamental el nivel 2, otros físicos trabajaron con otros niveles energéticos fundamentales o como fundamentales. Por eso es que aparece allí la primera fracción, o sea, 1 sobre lambda por R igual a R por 1 sobre 1 al cuadrado. Es decir, Lyman tomó como nivel energético fundamental el nivel 1. Pascal toma el 3, bracket el 4, Kuhn toma el 5. Entonces cambian los niveles energéticos fundamentales, no porque sean fundamentales, sino ellos consideran desde esa posición hacia otro, o bien desde otro nivel energético superior hasta ese nivel energético, el 1, el 3, el 4 y el 5. De esa manera aparecen líneas espectrales dentro de otro rango del espectro electromagnético. Es decir, en el primer caso, las líneas espectrales caerán dentro del ultravioleta y en los otros casos del infrarrojo. Balmer consiguió analizar a la radiación emitida, pero justo dentro del espectro visible. Esa es la diferencia. Bueno, tienen la representación. Si tenemos los distintos niveles energéticos, fíjense que cada nivel energético, recordemos que en el caso del hidrógeno tiene un valor energético asociado, entonces que un electrón pase de un estado a otro significa liberación de energía o absorción de energía. Todo depende de si necesita pasar a un nivel energético superior o inferior. Esos vectores de colores son los corresponderían a las longitudes de onda cuyos valores caen justo dentro del espectro visible. Los otros, Lyman, Pascal, por ejemplo, trabajan dentro de otro rango de espectros que sería el ultravioleta y el infrarrojo. En algún lado, aquí, fíjense que dice serie de Balmer en emisión y en absorción. Cuando pasa del nivel 1, por ejemplo, el electrón al nivel 2, del nivel 2 al nivel 3, esa serie de Balmer en absorción significa que el electrón tiene que absorber una cantidad de energía para pasar al otro nivel energético de mayor valor. ¿Sí? Caso contrario, si pasan de mayor a menor, hay una emisión de
de ondas de radio, espectro visible, ultravioleta antes, espectro visible, infrarrojo, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos. Los rayos X también son necesariamente estudiados y surgen de todo este efecto fotoeléctrico también. En el caso de la producción y dispersión de rayos X, básicamente vamos a estudiar un sistema que está formado otra vez por un cátodo y un ánodo. Ambos electrodos conectados a una diferencia potencial. En este caso, se coloca en el ánodo un elemento químico, que es el wolframio en general, pero para el caso de los estudios de mamografía se utiliza el molibdeno. Este efecto se basa en dos procesos. Uno, los electrones que son emitidos desde el cátodo llegan al ánodo con una cierta energía cinética. En el ánodo son frenados abruptamente. Entonces, toda esa energía cinética que traían los electrones, luego transmitido a los átomos del ánodo, son los emitidos en forma de fotones, es decir, con una cierta cantidad de energía asociada. Esa energía la podrán calcular como H por la frecuencia de oscilación de los fotones. Bueno, este proceso denominado radiación de frenado o Bremsstrahlung, que es alemán el término, es uno de los procesos intervinientes. Pero el otro proceso que también interviene en este caso es que existen electrones que son emitidos por el cátodo que tienen suficiente energía cinética para no solamente impactar contra el ánodo, en particular contra el elemento que está en el átomo, sino que además son capaces de entregarle su energía cinética al átomo y el átomo queda en un estado excitado. Cuando el átomo vuelve a su estado original, se desexcita, emite una radiación. Esa radiación emitida tiene una longitud de onda que corresponde a los rayos. Siempre que se hable de emisión de radiación, estamos hablando de fotones emitidos que transportan energía. Por esta idea de que toda radiación se comporta de manera dual, como onda y como partícula. Como onda electromagnética, y si hablamos desde el punto de vista de la partícula, es un fotón con características muy particulares, hoy les decía, no tienen masa, pero sí transportan energía, que se mueven en el vacío o en un medio. Bueno, nosotros habíamos hablado de las propiedades atómicas, habíamos visto el tamaño del núcleo, el tamaño del átomo, habíamos hablado del número atómico, del número neutrónico, del número másico. Son todas propiedades conocidas por ustedes más que por mí. También podemos obtener el radio, un valor estadístico del núcleo atómico en función del radio de un protón, pero asociado al número másico. Y también podemos conocer la densidad del núcleo. La densidad del núcleo es un valor constante para todos los elementos. Esto es lo que nos va a llevar luego a estudiar los elementos estables e inestables. O por eso es que existen elementos inestables. En el CIAR, este tema está muy bueno, si nosotros sabemos que en el núcleo se concentran los protones
encerrado dentro de una pelota, sino que las mismas fuerzas nucleares hacen que cada una de estas partículas se mantengan unidos en ese lugar. Y es por ello que si decimos que la densidad es constante, cuanto mayor sea el número de partículas allí encerradas, eso es lo que hace que un elemento se vuelva inestable. Con respecto al tamaño del núcleo, entonces la masa es directamente proporcional al número másico y la densidad nuclear es casi constante. El volumen nuclear está asociado al número másico, ¿sí? Pero recuerden esto de la densidad nuclear, es un valor constante. La densidad, ¿se acuerdan que se puse la fórmula por medio de masa sobre el volumen? Bueno, en términos generales y naturales, un átomo es estable. Nosotros vamos a abocarnos a estudiar los núcleos de los átomos. Y en términos generales, en la naturaleza, los núcleos tienden a ser estables. De otra manera, habría deformación del núcleo. Esto quiere decir que las fuerzas eléctricas de repulsión en realidad toman valores muy, muy pequeños y despreciables frente a las fuerzas nucleares que hacen que todas estas partículas estén juntas dentro del núcleo o en el núcleo. De otra manera, el núcleo sufre transformaciones, que ya lo vamos a ver, y para que tiende a estabilizarse. Cuando el núcleo cambia, se transforma, el elemento se transforma en otro elemento. Los núcleos livianos, decimos, tienen el mismo número de protones y de neutrones. Los núcleos pesados tienen una relación neutrón-protón mayor que los núcleos considerados livianos. Pero aún así, cuando el núcleo atómico, como Z, es mayor que 82, es decir, para el plomo, cuando es mayor que 82, el núcleo del elemento tiende a ser inestable. Es decir, tiende a, de alguna manera, transformarse en otro, desprendiendo partículas y transformarse en otro elemento.
protones y 2 neutrones. Es decir, se transforma y forma además una partícula alfa que no es más que el núcleo de qué elemento? Del helio. 2 protones y 2 neutrones. Entonces, si el elemento X, caracterizado por el número atómico Z, el número másico A, se desintegra y emite una partícula alfa, se transformó en un elemento I que tendrá número atómico Z-2 y número másico A-4. Tenemos un elemento, el núcleo de un elemento, naturalmente y de manera espontánea se desintegra y este núcleo se transformó en otro elemento tras emitir una partícula o un núcleo de helio. Por ejemplo, tienen el caso del uranio, el uranio 238-92 es quien naturalmente, este elemento es el que naturalmente se puede desintegrar emitiendo un núcleo de helio y transformándose en talio o torio. Esto en cuanto a la emisión alfa, un elemento que puede emitir una partícula alfa. Pero puede ocurrir que la emisión sea de partículas beta. En este caso, el elemento en realidad tiene determinadas características y en este caso un neutrón se divide en un protón y un electrón. Es el electrón el que es emitido. Entonces, el elemento se transforma tras emitir un electrón. Esa es la partícula beta. El núcleo del elemento naturalmente se desintegra y emite un electrón y por lo tanto el núcleo se transforma en otro elemento. Y en este caso hay un ejemplo por allí, el plomo que emite un electrón y se transforma en un. Y la otra emisión corresponde a los denominados a los rayos gamma. En general y en realidad, cada vez que existe una emisión de partículas alfa y una emisión de partículas beta, en ambos casos también hay emisión de rayos gamma. Los rayos gamma están formados por fotones que transportan una cantidad de energía. Fotones de alta frecuencia de esta allí y por lo tanto también la energía transportada toma valores muy importantes. ¿Cómo? Claro, lo que pasa es que en realidad la transformación se dio antes, cuando emitió la partícula alfa o la partícula beta, ¿sí? Se transformó en un elemento. Ahora, asociado a eso, si se hace un balance energético, la cantidad de energía que tenía el átomo en su estado original, luego tiene que conservar la cantidad, la energía por afuera. Entonces, ese elemento emitió la partícula alfa, además lleva asociado una cantidad energética, ¿sí? Que está dado por esos fotones, que es rayo gamma. Claro, ya no cambia, o sea, no hay liberación de neutrones, ni de electrones, ni de protones. Solamente fotones, que son partículas, pero que llevan una cantidad de energía. ¿Sí? Ya el elemento no cambia, no se transforma, libera una cantidad de energía. Nada. Y eso tiene que ver con el pasaje, ahora decíamos otra vez, claro, pero lo que pasa es que todo es muy rápido, es instantáneo. El paso de un electrón de un nivel energético a otro. O el estado, si hablamos de un átomo, el estado de un átomo de un estado a otro.
emisión gamma acompaña las emisiones alfa o beta siempre. Bueno, características. Como decimos que están formados por fotones, no tienen masa en estado de reposo, pero sí transportan energías importantes. Por lo tanto, si no tiene carga eléctrica, es decir, no puede ser desviada por campos eléctricos ni magnéticos. Pero el poder de penetración que tienen estos rayos es muy importante. Muchas veces no se les da la importancia que tienen. Fíjense que los rayos gamma que provienen del radio atraviesan 15 centímetros de acero. Así que imaginen el cuerpo humano, el tejido humano, expuesto a la radiación. Obviamente que las consecuencias son peores, pero no se les da importancia medida. Hablemos de la desintegración. Cuando tenemos una cierta cantidad de átomos de un elemento químico y estos sufren transformaciones y se desintegran, natural o artificialmente, se transforman en el tiempo. Entonces, esta ley de desintegración está dada por la fórmula matemática que tiene el ordenador, que es el número de átomos que existen en un tiempo t, será igual a que al número de átomos que había originalmente por e a la menos lambda t. Lambda es denominada constante de desintegración y es particular para cada elemento. El tiempo es el tiempo que transcurre mientras se desintegra el elemento o los átomos. Y si hablamos de la actividad de la sustancia, cuando hablamos de actividad, estamos indicando que existe un número determinado de núcleos que desaparecen debido a la desintegración del elemento. Entonces, el número de núcleos que desaparecen en la unidad del tiempo está representado por la actividad del elemento. Entonces, esa expresión que aparece en pantalla, la actividad, me está diciendo cuál es la velocidad de desintegración o de desaparición del núcleo en el tiempo. Entonces, quiere decir que la actividad, el número total de núcleos que han desaparecido, será igual a lambda por n, es decir, a la constante de desintegración por el número de átomos presentes. En la línea anterior, n era igual al número de átomos. Al número de átomos que existen en un tiempo t. Vamos a suponer que teníamos 10 átomos. Pasó un segundo, por decir algo, pasó un segundo y se desintegraron y entonces tenemos ahora 5 átomos del mismo elemento. Pasaron 5 segundos y tenemos 1. Es decir, la cantidad de átomos que tenemos presentes del mismo elemento, del elemento al estudio, en un tiempo t, eso me da n. N0 es la cantidad original. O sea, de los 10, ¿cuántos se desintegraron? 8. ¿Y quedaron cuántos? 2. N es igual a 2. Esto es lo que me da esta expresión. Cuando hablamos de actividad, en la actividad estamos considerando los núcleos que se transformaron. Es un complemento de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos
Y 10 miciliar equivale a 1 joule por kilogramo, es decir, 1 joule de energía absorbida por kilogramos de tejido vivo. Y ahora les voy a mostrar algunos números que son lamentables. Los valores permitidos en el orden nacional, que yo espero que en algún momento cambien, y los aceptados internacionales. Fíjense los límites de exposición que se tienen en cuenta en el orden nacional. Eso es lo primero que tienen escrito. Los trabajadores de la salud, según los parámetros de criterios nacionales, no solamente nacionales, también esto ocurre lo mismo en Paraguay, Bolivia, Perú en general, en Sudamérica, excepto en Brasil. Los trabajadores de la salud
Pero así como tenemos este fenómeno de fisión nuclear, el otro efecto importante es el de fusión nuclear. En este caso lo que se hace es juntar dos partículas. Para juntar dos partículas, ahora hay que poner en juego también una cierta cantidad de energía. Así como hay una energía entregada para romper un enlace, también hay que entregar energía y hay que realizar un trabajo para juntar y ponerlos en un mismo volumen. Este proceso, dentro de lo más conocido, es el que se produce en el Sol. Digamos que en este caso se unen elementos livianos y ligeros para formar elementos más pesados. Esa energía puesta en juego es una energía de tipo exotérmico. Vale decir de que hay mucha energía calórica puesta en juego. Por eso es que las reacciones de fusión nuclear en el Sol liberan mucha energía calórica, porque hay una energía exotérmica puesta en juego en eso de acercar dos partículas y ponerlos combinados en un mismo volumen, y estos luego liberan al repararse una cantidad de energía que tiene que salir. Bueno, esto es lo que hablaba de lo que ocurre en el Sol. Bueno, los cuidados. En la primera fotografía tiene lo que yo les comentaba hoy sobre los rayos gamma. Fíjense que la primer esferita roja que aparece allá corresponde a una partícula alfa, que como es una partícula pesada, puede ser interceptada por ejemplo, un bloque de acero, también el hierro, el molibdeno también, logra apantallar la partícula alfa. La partícula beta, en cambio, requiere ya de dos pantallas, tiene una mayor energía. En cambio, la radiación gamma, acuérdense de los 15 centímetros de acero que puede atravesar. Entonces, apantallar la radiación gamma es muy complicado. Los efectos, bueno, las quemaduras fuertes y irreversibles. En el caso de la otra fotografía, es una paciente, dice, con metástasis ósea que recibió radiación externa con una bomba de cobalto. Las constantes exposiciones a la bomba de cobalto lleva a la repercusión ósea, también irreversible. Es por ello que, bueno, las exposiciones no pueden hacerse de manera innumerable en un mismo tiempo. Tiene que hacerse con frecuencias de tiempo estipuladas, es decir, la paciente no puede estar expuesta a una alta dosis de radiación. Y generalmente la médula es lo primero que se... Bueno, y lo otro es la radiación solar, no es que no cause ningún efecto, es una radiación, como radiación está formada por radiación infrarroja y ultravioleta, que es lo que nosotros no vemos, pero sí lo percibimos. Las quemaduras producidas son realmente muy altas, y saben, hoy en día se habla tanto del cáncer de piel, pero hay un gran amor por tomar sol, y el sol también es nocivo. Bueno, algunos sucesos que ustedes deben conocer, las bombas atómicas. Estas son en realidad aplicaciones. Esta fue una aplicación masiva para la misma comunidad, la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, lo que ocurrió en Japón hace un tiempo, los reactores nucleares, si bien tienen una utilidad, también se deben prever los cuidados necesarios para que no ocurra esto de que se emitan radiaciones que luego son nocivas para la misma
Lo veía también. Tanta vieja. Luego está. Cada vez está en la orgánica. ¿Qué licenciado tenemos? Hasta vos. Ah, de verdad. Esto también que aprovechar. ¿Pasó? Digo. Sí, se puede. Hello, Gigi. No, ¿sabes qué estoy buscando las hojitas de fórmula para M? Fórmula de M. Llevaron porque estaba ahí. Oigan. ¿Todo bien? Sí, aunque sí también acá como sí, Por eso estaban mandando mensajes, pues sí. sí, Por eso estaban allá. te quedan 55 te quedan 42 minutos, te quedan Antonio para que me mande un mensaje. Me quedan 2 minutos. 2 minutos. No hay tiempo. Lo que pasa es que eso no había entrado. Para tomar un Y esta cuestión
tenía solamente lo de la resistencia. El resto de los datos no tenía. Tienen que tener ese permiso para hacer una solicitud. Y ahí no aparece ahí, lo vamos a hacer, yo tengo de ¿no? Y la previa, hay uno antes, marcha uno y falta. Pero eso ¿Son tres? Pero que el libro no era tiene los huevos acá, tiene que tener los huevos acá, la que mete, ¿no? Somos dos de Ya, y ahí elegí categoría. Nos faltaron los últimos dos laboratorios y uno que había faltado antes. ¿Qué tal? Categoría 2, científica. A mí no me da para estar la O sea, que anoche soñé que en el laboratorio 5 no le mostré que el profesor Ariel Ponce. Soñé eso. No, es que Ariel Ponce me dio ¿Tienes tu hierba esa que vos te gusta? Toma, no. ¿Listo? ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No tiene conclusión? Ah, y esto es ejercicio, ok. Nunca me